Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Somos el equipo motor de la Pastoral Social de la Parroquia Nuestra Señora Refugio de Pecadores. Y nosotros estamos para reflexionar en esta noche, ¿verdad? Y las subsecuentes vamos a tener 4 reuniones, 4 transmisiones sobre la 4ª Jornada Mundial de los Pobres, llamada Tiende tu mano al pobre, ¿sí? Pero antes de iniciar con estas reflexiones, sí quisiera que tomáramos en cuenta el tiempo hermoso en el que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo de Adviento. Y Adviento en latín, la palabra significa, Adventus significa llegada, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de prepararnos. Durante estos 4 domingos vamos a estarnos preparando para esa llegada de ese nacimiento de Jesús. Sobre todo, ¿verdad? Que viene Él para la venida definitiva de nuestro Señor Jesús. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que en este tiempo nosotros debemos alegrarnos por ese nacimiento, debemos de movernos y estar viviendo en la esperanza, sobre todo en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. También debemos de permanecer en una constante vigilancia y también estar en una permanente vigilancia y a la conversión. Es tiempo también, ¿verdad?, de la Virgen María. El mayor signo de este tiempo, queridos hermanos, es la austeridad, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros debemos de prepararnos para celebrar la Navidad, pero no prepararnos de una manera exterior, que también es bueno, o sea, no está peleado con lo otro, ¿verdad? Pero lo más importante es preparar y disponer nuestro corazón para recibir a nuestro Señor Jesús. Y qué momento tan hermoso es y apropiado para que nosotros reflexionemos sobre esta 4ª Jornada Mundial de los Pobres, ¿sí? En este tiempo maravilloso, que yo estoy seguro que Dios nos preguntaría a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Nuestro hermano está en todos los pobres, en los enfermos, en los abandonados, los que están sufriendo, los que están en las cárceles, en los asilos o en la soledad. Todo hombre es nuestro hermano y en cada hermano está el rostro de Cristo. Preparemos pues nuestro corazón y pidamos a Dios que abra nuestros ojos e ilumine nuestras conciencias para disponernos a servir al más pobre. Es por eso que en esta noche, hermanos, antes de iniciar con las reflexiones, les invito a que hagamos una oración y dispongamos nuestro corazón. Hacemos silencio y vamos a hacer la oración con el Salmo número 85, que dice así: Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la saña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, pues sí, vamos a disponernos, ya que hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, que todos nuestros sentidos estén dispuestos para escuchar este primer hermoso tema. Daremos inicio a las reflexiones con este tema titulado Opción preferencial por los pobres. Y para ayudarnos a comprender y a reflexionar este tema, vamos a pedir la participación a nuestra hermana Vicky que nos lo comparta. Adelante, hermana Vicky. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, maestra. Iniciamos esta serie de temas de la Jornada Mundial de los Pobres. Para este primer tema, les preparamos una presentación que a continuación les compartimos. Como bien nos dijo la maestra Jenny, nuestro tema es la opción preferencial por los pobres. Comprendamos lo que significa la opción preferencial por los pobres para asumir el sentido que tiene este compromiso en nuestra vida cristiana. Para esto es necesario abrir los ojos a la realidad que vivimos. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Los pobres son los que sufren una carencia económica fundamental, los que están
privados de los bienes materiales necesarios para llevar una existencia digna, una vida digna. Y hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero es que si bien una persona pobre constituye por sí misma un verdadero drama humano y familiar, debemos descubrir que esa persona forma parte de una realidad o fenómeno colectivo, ya que afecta a millones de seres humanos. Y en segundo lugar, los pobres no constituyen un hecho natural, sino que son producidos, en cuanto que han sido conducidos a esa situación que padecen y son mantenidos en ella por la fuerza. De tal forma que deberemos de hablar no de pobres, sino de empobrecidos. Entonces, si esto es producido, ¿qué es lo que lo produce? Los pobres existen porque existen estructuras de explotación, de exclusión y de marginación. Los mismos mecanismos que explican la creciente riqueza de algunos países o de algunas clases sociales son los mecanismos que generan la pobreza en otros países u otras clases sociales. Es vergonzoso ver, según el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Coneval, encargada de medir la pobreza en México, que en el 2018 existan 1.2 millones de personas que se encuentran en el estrato socioeconómico de la clase alta, poseen la gran mayoría de los bienes, riquezas y propiedades y un sinfín de privilegios. En contraste con el más de 52 millones de mexicanos que viven careciendo de luz, agua y gas, con escasez de alimentos y falta de oportunidades. La Coneval advirtió que el número de pobres aumentaría debido a la crisis sanitaria por COVID-19. Así, para este 2020, habrán 62 millones de mexicanos en pobreza, es decir, 10 millones de personas más en situación precaria. Ahora bien, nosotros como cristianos debemos mirar esta situación a la luz de nuestra fe. Para ello nos apoyamos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, que nos dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En su ministerio, Jesús se encarnó y trajo la buena noticia a los oprimidos, sanación a los quebrantados y libertad a los cautivos. En realidad, la opresión, el cautiverio y la desolación son formas de pobreza, como lo es la incapacidad de sustentar la propia vida. Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose igual a los hombres, y no ha elegido una vida de privilegio, sino una condición de siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación, anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Él siempre estuvo en medio de los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio, y el primero en hacerlo ha sido Jesús. La Iglesia quiere hacer una opción preferencial en favor y para los pobres. Desde el Concilio Vaticano II y en los años posteriores, se empezó a formular la idea de la Iglesia de los pobres. La Constitución Evangelii Gaudium, que es un documento fruto del Concilio Vaticano II, dice: para la Iglesia,
La opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, social o política. Es decir, Dios mismo les ha otorgado a los más pobres su primera misericordia. Esta preferencia divina debe tener consecuencia en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. El Papa Francisco nos dice: la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que hay en el mundo. Incluso todo esto, desafortunadamente, se ha incrementado. La respuesta a la pandemia debe de ser doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible. Por el otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, el de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Jesús quiere que seamos nosotros los que demos de comer al hambriento, sin aferrarnos a nuestras posesiones, ni esperar soluciones por parte de Dios para evitar nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ser generosos. Cuando se habla de opción preferencial, se debe superar todo paternalismo o asistencialismo. La mejor forma de vivir la opción preferencial es no solo actuar para y desde los pobres, sino intentar actuar con ellos, porque actuar con ellos significa ponerse a su lado, a su mismo nivel. También ser solidarios trabajando por el bien común. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo que nos sobre, o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales sin caridad. Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida personal, social y sobre todo cristiana la dirección correcta, el sentido correcto, movidos por la caridad divina. La misma existencia de los pobres está exigiendo la búsqueda de otra forma de organizar la sociedad a partir de los más pobres. Los cristianos, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, deberán contribuir mediante adecuados programas económicos y políticos a los cambios estructurales o de sistemas tan necesarios para que la humanidad se libre de la plaga de la pobreza. La pobreza tiene una dimensión planetaria, lo cual significa que la solución solo puede tener también una dimensión mundial. La pandemia es una crisis, nos dice el Papa Francisco, y de una crisis no debemos de salir iguales. Nosotros debemos salir mejores personas para mejorar las injusticias sociales y también la degradación que estamos haciendo con el medio ambiente. Podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no solamente de asistencialismo. Pensar y diseñar una economía donde las personas y sobre todo los más pobres estén en el centro. Entonces, reflexionemos, hermanos. ¿Qué podemos hacer para que en nuestras formas de vida y en las comunidades aumente el interés por el pobre y la solidaridad efectiva con los pobres? No olvidemos este parámetro sobre el cual seremos juzgados algún día. De Mateo 25. Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por: yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste posada. Entonces Jesús nos dirá:
Yo les aseguro, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Pues bien, hermanos, todo lo que nuestra hermana Vicky nos acaba de comentar a través de esta presentación hermosa, creo que está muy claro, ¿verdad? Lo que Jesús nos manda. Y ese es el primer compromiso que nosotros debemos de tener con nuestros hermanos, sobre todo los más desprotegidos. Pues esperamos que todo lo que hemos escuchado y hemos visto a través de estas imágenes, de verdad, haya sido de gran ayuda para abrir nuestras mentes, pero más que nada, para tocar nuestros corazones y nuestras conciencias. Pues agradecemos a nuestra hermana Vicky por la presentación tan bonita, ¿verdad? Agradecemos su participación. Y ahora, continuando con esta misma dinámica, pues toca el momento de conocer y reflexionar también sobre otro tema también hermoso. Este segundo tema titulado Vivir la pobreza evangélica. Nuestra hermana Patti nos hará también una presentación y estoy segura que nos ayudará mucho a entenderla. Así que les pido que pongamos mucha atención, que escuchemos, ¿verdad? Que miremos, porque también las imágenes nos llevan mensajes, nos ayudan muchísimo a entender, y que dispongamos nuestro corazón. Adelante, hermana Patti, le escuchamos. Perdón, muy bien, maestra, como usted lo mencionó, preparamos una presentación. Espero que les guste y pues sin más preámbulo, comenzamos. Muchas gracias, maestra. En efecto, para comprender qué es la pobreza evangélica, preparé una presentación. Y sin más preámbulos, comencemos. Conoceremos los rasgos que posee la pobreza evangélica, diferenciándola de otros conceptos de pobreza, y de ahí conocer cómo tenemos que vivirla. La primera bienaventuranza se expresa en Mateo capítulo 5, versículo 3, como bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Lucas capítulo 6, versículo 20, como bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Podríamos caer en la tentación de hacer una distinción entre los pobres y los pobres de espíritu, asumiendo que una cosa es la pobreza económica y otra la pobreza espiritual. Pero esto no resulta tan cierto. Los pobres no son bienaventurados porque sean pobres. La pobreza en sí misma no es una virtud. La virtud consiste en la capacidad de cada uno, rico o pobre, de entender nuestra necesidad del amor y generosidad de Dios. La pobreza evangélica es un valor evangélico y también es uno de los votos que hacen las religiosas y religiosos, y esta se vive de diferentes formas. Para algunos es no tener nada propio y no poder disponer de nada. Sin embargo, son quienes más ayudan en cuanto a la atención a los más pobres. Otros viven enclaustrados, viviendo de la caridad de la gente o vendiendo los productos que ellos mismos elaboran, como galletas, ornamentos u hostias. Los sacerdotes viven la pobreza de manera variada. Los hay que viven su ministerio entregados al servicio. Los hay también aquellos que han descuidado su vida espiritual. Y hay otros que manifiestan su relación con Dios, ayudando con todo lo que son, tienen y saben. Por otro lado, hay personas bautizadas que dedican su vida a atesorar cosas materiales y en ocasiones son capaces de ir en contra de Dios y adorar el dinero por encima de la vida misma. Pero en estos momentos de pandemia, también encontramos a otros hermanos que se han preocupado por los más necesitados.
apoyando con comida, medicamentos, etc. Miramos también con tristeza cómo pocos tienen mucho y muchos no tienen nada o carecen de lo esencial para vivir. Pero también miramos con esperanza, porque Dios sigue actuando en su iglesia desde la misma pobreza de sus seguidores que buscan imitarlo en medio de sus limitaciones. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Es decir, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. El Evangelio nos invita a ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Si el corazón se siente rico, no tiene espacio para la palabra de Dios. La pobreza de Jesús tiene una finalidad salvífica. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos por medio de su pobreza. Y nos enseña que Dios es el verdadero bien y que la verdadera riqueza es conseguir la vida eterna. Así podemos afirmar que ser una iglesia pobre para los pobres significa en la actualidad estar siempre disponibles, aunque no tengamos nada o tengamos muy poco. Para entenderlo mejor, nos apoyaremos de una obra llamada Pobreza, de Raniero Cantalamessa, franciscano capuchino. Él nos presenta 4 tipos de pobreza, desde lo positivo y lo negativo. Primero, una pobreza material negativa, que deshumaniza y ha de ser combatida. La pobreza como condición social sufrida. Aquello que Jesús le reprocha al rico, más que su lujo desenfrenado, es la indiferencia hacia el pobre, su dureza de corazón y su insensibilidad. Por otra parte, tenemos la pobreza material positiva, que libera y dignifica. La pobreza como ideal evangélico que se debe cultivar. El Espíritu Santo cambia el corazón, no solo manda a hacer, sino que ayuda a hacer y a realizar con agrado las cosas que Dios manda. A través de la pobreza se realiza algo así como un retorno al estado originario. No poseer nada, pero gozarlo de todo. No tener nada propio, sin embargo, poseen todo porque su amor social no se ha transformado en amor privado que lo quiere todo para sí mismo. Ahora veamos qué es la pobreza espiritual negativa, que es la ausencia de los bienes del espíritu y de los verdaderos valores humanos, la pobreza de los ricos. Nunca el Evangelio condena la riqueza y los bienes terrenos en sí mismo. Lo que Jesús condena es el apego, el amor al dinero y a los bienes, creer que la vida depende de ellos. Y por último, tenemos una pobreza espiritual positiva, hecha de humildad y de confianza en Dios, la riqueza de los pobres. La bienaventuranza evangélica, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, debe ser leída a la luz de la gracia fe, pues con la gracia sois salvados por la fe. Efesios 2, versículo 8. Los pobres de espíritu son los creyentes pobres. Y ahora en consecuencia, ¿cómo actuar? Si no hacemos nuestra la causa de los pobres, todos serían buenas intenciones y palabras bonitas, pero sin acciones concretas. Buscar constantemente el encuentro con la palabra de Dios, ya que ella es quien anima toda acción pastoral, y por la gracia del Espíritu Santo, inspira las acciones necesarias de acuerdo con la realidad que cada comunidad y cada persona vive.
Que cada uno, como dice la palabra, con el don que ha recibido de parte de Dios, configure su vida a imagen de Cristo, a favor de los más desfavorecidos, al menos con una acción concreta, ya que la vida de caridad se va construyendo poco a poco. Los pobres tienen necesidad de hechos concretos. Lo que podemos hacer por los pobres se puede resumir en 3 palabras: amarles, socorrerles y evangelizarlos. Gracias, hermanos, y espero que este tema haya quedado claro. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias, hermana Patti, por tan bonita presentación también. Y también nuevamente, ¿verdad? Pedimos al Espíritu Santo que nos siga ayudando a que todo esto vaya permeando a nuestro corazón. Poco a poco vayamos entendiendo esta misión tan grande que tenemos, que Jesús nos ha encomendado. Al finalizar esta reflexión, una vez más, pues vamos con la oración final, a sentir esta presencia transformadora del Espíritu de Jesús que habita en nosotros y que nos debe de hacer más justos, más hermanos y más bienaventurados. Pidamos que el Espíritu inunde nuestro corazón, fortalezca nuestro cuerpo y dé luz a nuestra mente para ser y estar con los pobres como lo hizo Jesús. Repitamos con el Salmo 72. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión de los humildes y salvará la vida a los pobres. Lo salvará de la opresión y la violencia, pues sus vidas les son de gran valor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues queridos hermanos, es así como en esta noche hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes agradecerles su atención, ¿verdad? Agradecerles el que ustedes se hayan conectado con nosotros y que de verdad tengan esta intención y este tiempo que han sacado. Les agradecemos mucho esto. Por eso también les recordamos que el próximo sábado, ¿verdad? Tenemos la siguiente transmisión. No olvidemos que son 4 transmisiones, 4 sábados seguidos, ¿verdad? Para que nosotros poquito a poco vayamos entendiendo esto de la 4ª Jornada Mundial de los Pobres. Así que muchísimas gracias por su atención. Deseamos que tengan una excelente noche. Muchas bendiciones para todos. Buenas noches.